Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de regreso. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buena energía. Si es la primera vez que nos encontramos, un saludo gigante y una cálida bienvenida. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, la farándula, los secretos de la pantalla y por supuesto, en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad, Demet Özdemir. Y la razón por la que nos reunimos hoy es porque Demet, nuestra querida Demet, confesó. Sí, como lo escuchan. En una reciente entrevista, que ha generado una ola de entusiasmo y especulaciones en todo el mundo, Demet reveló algo que ha hecho enloquecer a sus fans y que ha desatado un torrente de emociones en las redes sociales. ¿De qué estamos hablando? Pues de su amor, de sus sentimientos más profundos, de ese flechazo que sintió desde el primer día. Y obviamente vamos a sumergirnos en la búsqueda de la identidad de la persona a quien Demet le dedicó estas palabras. Pero antes de que empecemos a desentrañar este apasionante misterio, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ya saben, cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Así que por favor suscríbanse. Ahora sí, preparados, listos a descubrir a quien ama Demet Özdemir. Bueno, para ponernos en contexto y refrescar la memoria de todos, vamos a repasar la brillante trayectoria de Demet Özdemir. Esta talentosísima actriz turca, nacida en 1992 en Izmit, Turquía, es mucho más que un rostro bonito, es una artista que ha conquistado los corazones de millones en todo el mundo. Demet comenzó su carrera como bailarina, demostrando su gracia y dedicación desde joven. Luego dio el salto a la actuación, y rápidamente se convirtió en una de las figuras más prominentes de la industria. Su camino hacia la fama comenzó a tomar forma en 2013 con pequeños roles en series como Sanabir Sr. Bereceğim y Kurt Seyit Besura. Sin embargo, fue su papel protagónico en Kurt Seyit Besura, una superproducción basada en una novela rusa, lo que le dio su primera gran exposición y la presentó al gran público. Allí demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos, sentando las bases para el éxito que vendría. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera, y el que nos interesa especialmente hoy, fue sin duda su papel protagónico en Erkenci Kuş, una comedia romántica que la catapultó a la fama internacional. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países, incluyendo España, Italia, América Latina y Oriente Medio. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno cultural y Demet, con su carisma y talento, se convirtió en una estrella global. ¿Y saben qué? Esa serie, además de ser un éxito rotundo, marcó un antes y un después en su vida personal. Y es que, queridos amigos, en Erkenci Kuş conocimos al apuesto Can Yaman, su CEO protagonista. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable. Era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus escenas, la pasión que irradiaban, todo apuntaba a una conexión especial. Y claro, eso llevó a que muchísimos fans, soñaran con que esa magia fuera real también fuera de los sets de grabación. Rumores, fotos, vídeos, entrevistas, todo apuntaba a una posible relación. Las redes sociales ardían. Los fans crearon todo un universo alrededor de Candem, el nombre con el que apodaron a la pareja. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, la chispa entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se defendían y se apoyaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora, aquí es donde la confesión de Demet toma todo su sentido. En la entrevista, que lamentablemente no tengo acceso directo para citar palabra por palabra, pero sí he consultado múltiples fuentes y he seguido de cerca la conversación, Demet habló de un amor a primera vista. Y cuando le preguntaron si ese amor era real, respondió con palabras que dejaron a todos boquiabiertos. Dijo que desde el primer día sintió una conexión especial con alguien, una atracción inmediata, una admiración profunda. Describió una sensación de familiaridad y una conexión que iba más allá de lo profesional. Y claro, la interpretación más lógica y la que ha inundado las redes sociales es que ese alguien es Can Yaman. Pero, ojo.
No nos apresuremos a sacar conclusiones definitivas. Hay que analizar todos los ángulos de esta confesión. Demet es una persona inteligente y astuta y sabe cómo manejar los medios y las expectativas de sus fans. Hay que recordar que las entrevistas con personalidades públicas suelen ser cuidadosamente planeadas, y cada palabra tiene un significado. Demet también habló sobre la importancia de la amistad, del respeto y de la admiración mutua en una relación. Y esto, de alguna manera, encaja con la narrativa que ambos actores han mantenido a lo largo de los años. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance, siempre han demostrado un gran cariño y respeto el uno por el otro. Siempre han destacado la importancia de su amistad, de su complicidad y de su apoyo mutuo. Y honestamente es muy bonito ver esa dinámica, independientemente de si hubo o no una relación amorosa. Además, no podemos olvidar que Demet Özdemir se casó, aunque lamentablemente su matrimonio con Ozan Koç terminó a principios de este año. Fue un evento muy mediático y, por supuesto, todos estábamos pendientes de lo que ocurría en su vida. La boda fue un evento soñado, lleno de glamour y felicidad aparente. Sin embargo, la relación no duró mucho y el divorcio fue una sorpresa para muchos. Ahora, el hecho de que haya hablado de ese amor a primera vista justo ahora, después de su divorcio, ha dado mucho de qué hablar. ¿Será que está dispuesta a abrir su corazón nuevamente? ¿Será que ese amor del que habla, y que muchos interpretan como Can Yaman, sigue latente en su corazón? ¿Es este un guiño al pasado o una señal de un posible futuro romántico? La especulación es inevitable. Los fans de Candem se han volcado en las redes sociales, compartiendo fragmentos de la entrevista, fotos y vídeos de la época de Erkenci y teorías sobre el significado de las palabras de Demet. La esperanza de que este amor a primera vista se convierta en algo más es palpable. Sin embargo, también es importante recordar que Demet es una persona muy reservada con su vida privada. No suele hablar mucho sobre sus relaciones, y siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Siempre ha valorado su privacidad y ha protegido su intimidad de los medios. Por lo tanto, es posible que esta confesión sea simplemente una reflexión sobre el pasado, una manera de expresar sus sentimientos sin entrar en demasiados detalles. Tal vez esté compartiendo su experiencia de manera sutil, sin revelar información que la pueda perjudicar. O tal vez sea una pista para un futuro romántico. Un nuevo capítulo en su vida que aún está por escribirse. Otro factor a considerar es que, después del éxito de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos profesionales diferentes. Can Yaman se mudó a Italia y ha desarrollado una exitosa carrera internacional, participando en producciones en varios idiomas. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. La distancia física y las agendas profesionales ocupadas podrían ser un obstáculo para una relación. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet se refería a Can Yaman? ¿O tal vez a otro hombre que haya conocido a lo largo de su vida? ¿Creen en el amor a primera vista? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. ¿Creen que hay una segunda oportunidad para Candem? ¿O que es solo un bonito recuerdo del pasado? Mientras tanto, es innegable que la historia de Demet y Can es fascinante. Han pasado años desde Erkenci, y aunque sus caminos profesionales los han llevado por diferentes rumbos, sus nombres siguen estando asociados. Y eso, de alguna manera, demuestra la fuerza de la conexión que hubo entre ellos, tanto en la pantalla como, presumiblemente, fuera de ella. Además, el hecho de que Demet siga siendo una de las actrices más queridas en Turquía, y que Can Yaman sea una estrella internacional, demuestra el éxito de ambos. Cada uno ha sabido construir una exitosa carrera, y ambos tienen legiones de fans en todo el mundo. Ambos han demostrado su talento y su versatilidad, y han logrado conquistar el corazón de millones de personas. Y aunque el destino no los haya unido románticamente, su legado juntos en Erkenci perdurará para siempre. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y las escenas de Demet y Can siguen generando reacciones y comentarios en las redes sociales. La química entre Demet y Can en Erkenci fue tan intensa y auténtica que traspasó la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, todo eso generó una conexión emocional con el público. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y soñaron con que esa magia fuera real en la vida real.
Sin embargo, la vida a veces toma caminos inesperados, y aunque la relación entre Demet y Can no prosperó en el plano romántico, eso no resta valor a lo que vivieron juntos. Quizás su historia de amor sea una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva, como un bonito recuerdo de una época dorada. O quizás el futuro les reserve una sorpresa. El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra. En resumen, en este vídeo, exploramos la reciente confesión de Demet Özdemir sobre un amor a primera vista, analizando la posibilidad de que se refiriera a Can Yaman, su CEO protagonista en Erkencicus. Revisamos la química innegable que existía entre ellos, los rumores que surgieron en su momento y la importancia de la amistad y el respeto en cualquier relación. Reflexionamos sobre la personalidad reservada de Demet y el impacto de sus declaraciones en el contexto de su divorcio reciente. También analizamos el éxito de ambos actores por separado, y el legado que han construido en la industria del entretenimiento. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Me encanta sumergirme en estas historias, analizar los detalles y compartir mis opiniones con ustedes. Me apasiona investigar y desentrañar los misterios de la farándula, y compartir mi conocimiento con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que Demet se refería a Can? ¿O a otra persona? Cuéntenmelo todo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos. ¿Son fans de Candem? ¿Qué esperan del futuro de Demet? Y por favor, si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que cada uno de ustedes es parte de esta comunidad, y sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta la próxima.